Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer volvernos a ver. Pues hoy estamos a realizar la segunda parte de esta charla, de este viaje virtual en el maravilloso lago Lario. Ustedes dirán, luego no veníamos al de cómo. Pues es que el nombre original que le dieron los romanos, digamos ya desde la antigüedad, es Lario y así se conoce. Ahora lo conocemos más como el lago de Como. Entonces, hoy vamos a tener una invitada especial, es nuestra guía Sara, es una comasca, así se le dice a las personas de Como, y con ella vamos a hacer este recorrido virtual donde, bueno, primero que todo, el elemento principal es el agua. Hay otro elemento interesante que son las villas y que están en los pueblos costeros. Aquí vemos algunas imágenes de eso que vamos a realizar. La idea es de complementar con el tercer seminario, charla sobre los lagos. Ya hemos hablado la vez anterior del lago de Garda y el lago de Iseo. Entonces, vamos a entrar en este lago que es tan apetecido, la verdad que ha sido un refugio de ricos y aristocráticos desde la época de los romanos. Y quitándole a romanos, sigue siendo ricos aristocráticos, siguen teniendo allí estas maravillosas villas y es un lugar bastante exclusivo. Entonces vamos a ver cómo las diferencias entre el lago de Garda, que fue el que vimos, este es un lago 100% lombardo, porque no lo vamos a compartir con ninguno, como sucedía con el lago Mayor y como sucede con el lago de Garda. Entonces, aquí vamos pasando, volvemos a una parte fundamental, tal vez para los que no lo vieron la vez pasada. Este mapa nos permite ver cuáles son los lagos que nosotros tenemos. Como italianos decimos, tenemos una cantidad de lagos. En realidad, si nos ponemos a verlos, pues son lagos pequeños en relación con los demás. Aquí vamos con el lago de Como, que es el tercer lago por dimensión, llamémoslo así. Eh, Lógicamente, el primero es el lago Garda, el segundo es el mayor, aunque parezca que es el más grande y es el segundo de todos. Entonces, vamos a descubrir este lago. Como siempre, les dejo aquí esta comparación para las personas que están de diferentes países. Pues en comparación con los lagos de América, los lagos italianos son muy pequeños. Para los mexicanos, pues lógicamente el lago Chapala, los colombianos el lago Tota, digamos que un poco los lagos italianos pueden competir con este lago colombiano. Entonces, lo vemos allí que nos encontramos en la parte norte, donde se encuentra en azul toda esta parte, y hoy vamos a dedicar toda nuestra atención al lago, entre paréntesis, más importante por, digamos, la cantidad de personajes que han pasado por allí, que han estado y que sigan, y sobre todo porque viene en el mundo del turismo visto como uno de esos lugares, destinos de élite muy interesantes. En la primera diapositiva que estamos viendo acá, nos va a aparecer el lago que parece una Y al contrario, es que parece una B hacia abajo. Al pie vamos a tener otro lago, que es el lago de Lugano, para en Italia la parte se llama el lago de Ceresio, y como ven nosotros estamos ahí pegados con los suizos. En realidad es Suiza que está muy pegada. Entonces, si alcanzan de pronto, no sé si a ver la flecha del mouse, nosotros vemos que Como, que es por donde vamos a iniciar nuestro recorrido, vamos a ir subiendo por Chernovio, vamos a hacer toda esta lado izquierdo hasta llegar a Menaggio y de allí vamos a darle la vuelta, ir hacia la Valtellina y después de la Valtellina vamos a bajar a Varenna, llegaremos a Lecco y dejaremos como la punta de diamante de este lago que es Bellagio, lo dejaremos para el final. Tendremos muchas cosas. Primero que todo, como ven, está la ciudad de Como y a pocos kilómetros está Chiasso, que es la frontera con Suiza. En realidad, en 15 minutos máximo ya se pasa la frontera. Entonces, ténganlo muy presente cuando tengamos clientes. Y de allí vamos a llegar al lago de Lugano,
que con Italia comparte el mismo lago, una parte que, digamos, lo llamamos Ceresio. Y aquí vamos a tener a Sara, que nos va a acompañar en este recorrido, dándonos más información precisa. Aquí lo que pretendemos es orientarlos y mostrarles para qué tenemos este destino, a quién le puede interesar, cómo lo tenemos que promover. Entonces, sigamos aquí, el lago de Lugano hacia la izquierda y el lago de Como es el que nos vamos a dedicar. Las dos ciudades más importantes es Como y Lecco. Entonces, iniciaremos por Como y terminaremos en Lecco. Son dos provincias italianas y esas pues son las que vamos a tener. Durante el periodo de lockdown el año pasado, lógicamente, se aprovecharon muchas situaciones y era la de encontrar un lago, unas ciudades en silencio. Entonces, aquí lo decimos, es el mágico silencio del lago de Como. Está en dos partes. Primero, la primera parte para que vean con imagen lo que vamos a tratar, lo que vamos a ver y denle una buena visión a este video en silencio. Aquí interrumpimos para dejar la segunda parte, que no se nos haga como tan larga la presentación. El lago de Como, vamos a empezar a hablar, la gente me dice, bueno, ¿qué tengo que leer cuando voy a Italia? ¿Qué sería interesante? El libro que representa, que habría que leer, es un libro que muchos lo hemos visto en nuestros estudios y se llama en italiana I Promessi Sposi. En español es Los Novios, de Alessandro Manzoni, que es la historia de Renzo y Lucía, tal vez ya entrando en la historia difícil que tuvo esta pareja para poder ser feliz. Digamos que Italia es como bastante trágica en la parte romántica, si no tenemos a Romeo y Julieta, tenemos a estos otros dos por acá, siempre en el norte. Ahora, Alessandro Manzoni es un hombre que ha escrito diferentes libros, es uno de los más grandes escritores italianos que se estudian, lógicamente, en el colegio y ha dado muchas citaciones. Una de las que me encanta es esta que dice que la historia es una guerra contra el tiempo, porque llama a una nueva vida los hechos y héroes del pasado. Y como justamente estamos hablando del pasado, pues veamos aquí una parte importante
qué personajes del pasado y actualmente hacen como un poco la marca que vamos a tener en este lago. En primero de estos personajes importantes, vamos a tener a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, cuando sale a la corte de Milano, él va a Milano a hacer, acordémonos que allí hizo la famosa Última Cena, el famoso cenáculo vinciniano. Entonces, allí estuvo con los Sforza, de allí, de Milán a el lago de Como, son alrededor de 50 kilómetros, y él fue a admirar las montañas, los prealpes y el río Adda, digamos que fue un punto de donde se dice que tomó bastante inspiración. Otro personaje que encontramos aquí, siempre lo veo de una manera muy simpática, el Napoleón Bonaparte, lo vemos el grande guerrero, pero allí Napoleón Bonaparte ha escogido justamente un lugar casi como si estuviera de luna de miel, puesto que allí llegó a Giuseppina. Estamos hablando de su mujer, Josefina, y él estuvo en una de las villas, que es Villa Sola Capiati, es una de las villas donde estuvo el pernoctamiento de Napoleón durante un periodo. Vemos a este otro señor, es Giuseppe Verdi, el grande compositor, el que hizo La Ida, y dicen que su estadía en Villa Margherita lo inspiró en La Norma, otra de las grandes obras que él compuso. Otro personaje un poco más actual, Winston Churchill. Ya a Winston Churchill lo habíamos visto en el lago de Garda, en Gardone Riviera. Lógicamente un personaje como él se lo discuten todos, porque haberlo tenido allí pues es un VIP número uno. Winston Churchill estuvo aquí en el lago de Como 5 meses antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente él vino a descansar, a pintar, porque aunque usted no lo crea, él era un pintor, no era muy bueno, los cuadros lo pueden ver ustedes en Google. Digamos que yo creo que lo ayudaba a relajarse. Tanto es que invitó a un general para pintar y discutía de los colores. Se dice que él también fue como una parte de espía al ir allí. Winston Churchill, él se queda en una villa que se llama Villa Astrasim, y de allí supuestamente había otra villa donde había un grupo de los futuros 007 a servicio de su majestad del servicio secreto británico. Entonces como que le dice que el viaje no era tanto de relax, sino tal vez para hacer otras actividades. Ya la guerra estaba terminando 5 meses antes. Y el personaje, digamos, que tenemos más de moda desde el 2002, George Clooney, es un amante de las bicicletas, perdón, de las motocicletas Harley Davidson, y se ha aparecido en muchos lugares en Italia antes de, y llegó al lago de Como, a esta vila, a Villa Oleandra, donde creo que tuvo algún problema con la moto. Los propietarios, que eran los millonarios, los reyes del ketchup, de la salsa de tomate americana, lo recibieron, y de ahí empieza su amor con esta villa. Pues bien, él va a comprar Villa Oleandra y posteriormente Villa Margarita. Para el lago, tener una presencia como George Clooney, por lo que él invita a sus amigos, y aquí vamos a ver que el lago empieza a tener todavía un nivel bastante alto. Ya lo teníamos del famoso ricos, aristocráticos, romanos, y esa parte se nos va a quedar porque vamos a ver ya la diferencia, que de pronto el lago de Garda es, entre paréntesis, más conveniente en comparación al lago de Como. Entonces, ahora, hay una cosa muy importante, no solamente ellos, aquí vinieron otros grandes directores de cine, como Alfred Hitchcock, donde hizo Laberinto de Pasiones, Luchino Visconti con Rocco y sus hermanos, Sergio Leone con una película que en italiano era Una volta l'America, que era Una vez América. Aquí estuvo Adriano Celentano con Locamente Enamorado, lo hizo con Ornella Muti, siempre estos actores nuestros italianos, y una película Star Trek, el tercer episodio. De eso hablaremos. Entonces, aquí hay muchas personas. Actualmente, pues, John Legend hizo su video musical, también lo hizo Gwen Stefani. Como ven, es un lago muy amado. ¿Por qué? Ya lo vamos a descubrir.
Pero primero que todo vamos a localizarnos es dónde y cómo llegar. Vemos que el lago está a 50 minutos, digamos, de Milán. Para llegar, podremos llegar al aeropuerto de Milán Linate, que es el que se encuentra, digamos, en la ciudad de Milán. Está el otro aeropuerto de Malpensa, que está en la provincia de Milán, pero se encuentra en el pueblo de Malpensa y está mucho más lejos. Ese aeropuerto nos sirve para ir al lago Mayor, mientras que para el lago de Como, sin duda que es mejor el Linate. Habíamos hablado también del aeropuerto de Orio al Serio en Bérgamo, es una de las ideas. Podemos llegar a Roma y de allí pasar directamente en vuelo de conexión para Milán. Entonces, esto tengámoslo que es la parte norte y nos va a servir muchísimo. Hablar de los lagos, del lago de Como, tomando en cuenta, digamos, la ciudad principal que es Milán. Primero a la izquierda vamos a encontrar, digamos, esa persona que está en Milán y dice, pues tengo un día y me quiero hacer una excursión. En un día van a ver muy poco, aunque son solamente 50 minutos, vamos a encontrar que va a ser un recorrido que puede ser bastante difícil si hay mucho tráfico, en especial los fines de semana. Hay personas que dicen, no, yo quiero ir a Bellagio, entonces no quiero ir a visitar Como. Vamos a tener esta posibilidad de visitar como las dos ciudades principales, Como y Lecco, para llegar al objetivo de todos, que es el pueblo de Bellagio. No hemos hablado del lago como tal, ya vamos a dar unas descripciones con Sara. Siempre los ubico a ustedes con la parte de la historia, pues si vamos a hablar en el periodo del emperador del César Augusto, nosotros vamos a encontrar que lo que es el actual territorio italiano tenía 11 provincias. Esas 11 regiones, regio, como ellos la llaman, lógicamente tenían digamos que era como un gobernador, que era un cónsul. En este caso se habla de este cónsul Claudio, que fue el que hizo digamos que la batalla contra los comenses. ¿Quiénes eran los comenses? Los galos, que habían, digamos, sacado a los celtas. Cuando se habla de celtas, la mayor parte de las personas piensan en Irlanda, en Inglaterra. Bueno, pues aquí teníamos este lugar. Este era un lugar súper privilegiado y pues lógicamente los galos tenían un gran enemigo. No sé si ustedes se acuerdan de los dos galos más importantes, que es Asterix y Obelix. Bueno, ellos siempre hablaban de que su gran enemigo era este señor, que es Gaius Julius César. Pues bien, Gaio Julio César en el 59 a.C. vio la importancia de tener este territorio y ¿qué fue lo que hizo? Mandó un grupo de 5.000 colonos romanos y, oigan bien, 500 nobles griegos. Acuérdense que los romanos siempre son los que tienen la organización militar. Digamos que el de los mejores ejércitos que existieron fueron ellos y todo ese poderío que se tuvo el Imperio Romano fue gracias a eso. Pero los griegos, en la cultura, de ahí venimos que decimos que un galeno, porque siempre dependemos de los griegos, que eran los médicos de los romanos, un romano en una buena posición siempre tenía un griego para sus hijos. Entonces, detalles pequeños. Entonces, aquí vamos viendo que luego van llegando otros conquistadores, otros pueblos, y nosotros vamos a hablar de otro tipo de conquistadores. Como bien saben, nuestro lema, nuestro objetivo siempre es el de hacer estos seminarios. Antes lo hacemos de manera presencial. Ahora los estamos haciendo desde el año pasado de manera virtual y el apoyo que le damos a los agentes de viaje es no solamente en el seminario, es en la creación de un itinerario. Luego, y lo tengo que resaltar, las agencias que son las que son más leales con las reservas con nosotros, vienen invitados a participar en este viaje. Pues bien, en el 2018 tuvimos un recorrido de los lagos del norte con este grupo de personas. Habían personas muy importantes, cuanto lo es
esta guapa chica que vemos aquí a la izquierda, cabello largo y sus anteojos, ella es Sara y los dejo en compañía de ellos. Sara, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Vale, ¿desde dónde empezamos? Porque hay muchísimas cosas que podemos decir del lago de Como. Empezamos con una maravillosa, con un panorama de la ciudad de Como, la que se ve aquí. Es la ciudad que es una ciudad bastante pequeña porque tiene 85.000 habitantes, no es una ciudad muy grande, y es una ciudad que tiene una historia muy, muy larga, como comentaba Danilo, fue una ciudad fundada por los romanos, pero después de los romanos pasaron todas las dominaciones europeas hasta en 1861. Y cada una de estas dominaciones dejó algo de importante en la historia, en la arquitectura, en el idioma local, en las tradiciones, y es muy importante descubrir todas estas pequeñas cositas en la ciudad de Como y en su lago. La ciudad está rodeada por las antiguas murallas, que eran murallas romanas en principio, pero la ciudad romana fue destruida por los milaneses, que son nuestros vecinos de casa, pero siempre tenemos unos problemas con los milaneses, no, es una broma, pero en el pasado, especialmente en la época medieval, muchas veces los milaneses intentaron de conquistar la ciudad de Como, porque la ciudad de Como estaba en una posición muy estratégica por todos los comercios que pasaban entre el norte de Italia y el centro de Europa. Por eso los milaneses intentaron de conquistar la ciudad de Como, y cuando al final ganaron la última batalla en el 1127, arrasaron completamente la ciudad de Como y destruyeron también las murallas romanas. Y entonces al final los ciudadanos de Como tenieron que construir una nueva ciudad. Entonces empezaron desde las murallas, que son las mismas que se pueden ver hoy, que los ciudadanos de Como hoy llaman las nuevas murallas, pero ya tienen 800 años porque son medievales. Y el casco histórico igualmente es lo de una ciudad medieval, porque todo lo que teníamos de romano hoy está abajo de la ciudad de hoy. Tenemos muchos sitios arqueológicos y restos romanos, tenemos un museo arqueológico, pero la ciudad parece una ciudad medieval, aunque tiene una historia más larga. Y después de esta dominación de nuestros vecinos de casa, los milaneses, pero llegó una dominación muy importante, que fue la de los españoles entre el 1500 y el 1600, y después una dominación francesa con Napoleón, que vimos antes entre los personajes importantes que pasaron por el lago de Como, y después los austríacos. Y cada una de estas dominaciones dejó algo de importante en nuestra ciudad. Y también en el idioma local, en el dialecto local, en la comida local, en la arquitectura local. Lo que se ve aquí en esta fotografía, el edificio más grande que tiene la cúpula y el techo azul, es la Catedral de Como, que es una mezcla de todos estos estilos que llegan desde dominaciones diferentes, porque se necesitaron más que 300 años para construir esta catedral, y desde el final del 1300 hasta la mitad del 1700, y también cada dominación dejó una parte de unos detalles de estilos arquitectónicos diferentes. Y por ejemplo en la Catedral de Como
tenemos una estatua de madera, es un Cristo que tiene el pelo verdadero y era una tipología de estilo para hacer estatuas muy verdaderas en el 1600 y es una tradición de estos de los Cristos de madera que llegaba desde el estilo español, no era típico de esta zona. Entonces cada dominación dejó un poquito de sus cosas personales aquí en la ciudad. Y la imagen las dos fotografías que se ven ahora, a la derecha es siempre la ciudad de Como, que se ve por el otro lado, y se ve la montaña con una línea que sube hasta la cima de la montaña y es la línea de la funicular. El funicular es el pequeño tren amarillo que se ve en la imagen de izquierda y es un funicular histórico que fue construido al final del 1800 y que conecta la ciudad de Como, el casco histórico de la ciudad, hasta el pueblecito de Brunate, que es un pequeño pueblo encima de la montaña al lado de Como y que tiene un panorama maravilloso. La primera imagen que vimos antes de la ciudad desde arriba era una fotografía tomada por el pueblo de Brunate, pero desde Brunate hay un panorama maravilloso porque en los días de sol, sin nubes, se puede ver enfrente de la montaña de Brunate, se pueden ver hasta las Alpes, que tienen nieve todo el año, también en verano. En dirección sur se puede ver la ciudad de Milán. Se puede ver la cercana Suiza, como comentaba Danilo antes, estamos muy cerca de Suiza. No compartimos nuestro lago con otras regiones como el lago Mayor o el lago de Garda que ya viste en los seminarios antes de esto, pero estamos muy cerca de Suiza. Entonces, desde la ciudad de Como, que se ve aquí en 5 minutos de carro, se puede alcanzar la frontera con Suiza. Y esto es un detalle muy importante porque la ciudad queda en una posición estratégica entre Suiza, entre el lago, entre Milán. Y este es el casco histórico de Como, con la Plaza Volta y la iglesia de San Fidel, con estas luces especiales. Estas imágenes fueron tomadas en el periodo de la Navidad, porque en los últimos años la ciudad de Como ha tenido muchísimos eventos en el periodo de la Navidad. El lago de Como normalmente tiene un periodo turístico que empieza en primavera y se acaba en otoño, pero en los últimos años también en invierno la ciudad de Como ha tenido estos eventos con estos mercadillos de Navidad, con las luces en el casco histórico de Como y también en unos de los pueblos alrededor del lago. Y es una maravilla porque parece como la ciudad parece como un Belén. Y con todas estas luces y a veces con imágenes artísticas famosas y populares que se pueden ver en la fachada de la catedral y de las iglesias y de los edificios principales del casco histórico de Como. Y como os contaba, es una ciudad pequeñita, como entonces se puede pasear en el casco histórico empezando desde la orilla del lago, desde la plaza principal, la Plaza Cavour, que es la única que está enfrente de la orilla del lago, y después se puede pasear por el casco histórico hasta las murallas y no se necesita muchísimo, pero hay muchas cosas que ver. Ana, hay una, perdón que interrumpa, hay Dime. una
cosa que justamente hablamos de Navidad y hay un artículo que justamente la ciudad de Como es muy famosa por la elaboración de algo que allí se va justamente a comprar y que hoy yo lo tengo en mi vestido. ¿De qué se trata y qué ha sido tan famoso en Como? Oh, estamos hablando de la seda. Exacto. Siempre muy elegante, Danilo, y también le- no, esta es una cosa muy importante porque como es popular en todo el mundo por sus villas, el lago y los panoramas y los personajes famosos, pero también por la seda. Es conocida como la ciudad de la seda porque entre el 1500 y el 1600 empezó este trabajo de la seda, porque para trabajar la seda se necesita muchísima agua y aquí no falta. Tenemos muchísima agua por cualquier lado de la ciudad y de los pueblos. El libro Los novios, en principio Danilo hablaba de este libro que todos los estudiantes italianos, y no solamente los italianos, tienen que leer, de Alejandro Manzoni. Fue escrito, la novela habla de estos novios en el 1600, aunque el libro fue escrito en el 1800, y la protagonista Lucía, la prometida Lucía, trabajaba en la seda como también su prometido Renzo. Los dos trabajaban en la seda porque toda la gente hasta la mitad del 1900, hasta la mitad del siglo pasado, la gente en Como trabajaba en la seda. Y hoy hay muchas fábricas de seda que se quedan afuera de la ciudad, pero hasta el principio del 1900 se podían encontrar pequeños talleres de donde se trabajaba la seda también en el casco histórico de la ciudad. Hoy en la ciudad de Colmo quedan tiendas, unas tiendas que venden seda, pero las fábricas de Como trabajan con todos los estilistas más importantes del mundo. El año pasado, hace 2 años, teníamos aquí el desfile de Dolce Gabbana que trabajaron en Como, y Gianni Versace, el famoso estilista italiano, tenía una villa aquí en el lago de Como por eso, porque tenía muchísimo trabajo con las fábricas de seda. Y la que se ve aquí en esta maravillosa imagen es la Villa Olmo, importantísima. Es una villa en estilo neoclásico tan elegante, es uno de los símbolos del lago de Como y de la ciudad de Como, porque se puede alcanzar desde el casco histórico de la ciudad paseando al lado de la orilla del lago. Hay un paseo muy elegante y muy precioso, y paseando en 20, 30 minutos desde el centro de Como se alcanza la Villa Olmo, rodeada por este parque, que es un parque muy grande. Lo que se ve en frente de la villa es un parque en estilo italiano, muy geométrico y elegante. Y en la parte de atrás hay este gran parque en estilo inglés, con muchos árboles y flores en el periodo de primavera. Y es un lugar donde pasaron personajes muy importantes. Hablábamos antes de Napoleón Bonaparte, que pasó también, no solamente en la villa Sola Cabiati, pero también aquí en la Villa Olmo. Y este palacio ha dado hospedaje a marqueses, duqueses, a los emperadores de Austria, y aquí pasó unos días uno de los hombres más importantes de la historia de Italia, que fue Giuseppe Garibaldi, el héroe nacional, lo que hizo la unidad de Italia. Y en la Villa Olmo es importante también porque aquí en la Villa Olmo eh, eh, pasó el primer divorcio italiano. El primer divorcio italiano fue lo de
Garibaldi, que decidió de casarse una segunda vez cuando ya tenía 65 años, llegó a Como para liberar de la dominación austríaca a Como, llegó a la Villa Olmo, conoció a la hija de los dueños de la Villa Olmo, se enamoró de esta chica que pero tenía solamente 18 años y entonces decidieron de casarse, aunque la chica no tenía muchas ganas de casarse con un hombre tan anciano por su edad y al final se casaron, pero saliendo de la iglesia llegó un mensaje de uno de los soldados de Garibaldi al general Garibaldi donde estaba escrito que su novia, su mujer, estaba embarazada de otra persona. Entonces, Garibaldi decidió de hacer este divorcio que en el 1864 no se podía hacer, pero fue el primer divorcio italiano y pasó aquí en la Villa Olmo. Es Esa un... sería una manera, en la famosa película de Sofía Loren, Divorcio a la Italiana, perdón, de Marcello Mastroianni, Divorcio a la Italiana, pero Perfecto. Garibaldi nos gana. Además, un hombre inteligente, ¿no? Aparte que la chica fuera joven, lógicamente ser la heredera de semejante lugar, pues es algo bastante especial. Bueno, Sara, aquí en tanto decimos que si vamos a Como, podemos ver el centro histórico de Como, hablamos de Brunate, hablamos de la Villa Olmo, son lugares que podemos ir, digamos, a pie haciendo un paseo, como dijo Sara, por el lago, que es muy elegante, por toda la parte de la Alameda del lago. Aquí ya tenemos que empezar a ver qué vamos a necesitar para visitar el lago de Como, porque es bastante grande y lo vamos a explicar justamente porque de cómo hacia el Velayo, que es el lugar más deseado de todos, en el Batel o Batelo, finalmente aprendí la palabra Sara, pues vamos a necesitar 2 horas. Entonces, lo mejor si tenemos un solo día, las veces que tenemos clientes de Milán que lo van a hacer, pues lógicamente es un coche con un chofer a disposición. Bien puede ser lo que nosotros llamamos el sedan car, el minivan, pero hay que entender, y ahí es donde está el trabajo de los agentes de viajes, qué es lo que podemos ofrecerle. Muchas veces dicen, denos un tour del lago, pero como van a ver, tenemos muchas cosas, hay mucha historia, hay diferentes civilizaciones, dominaciones y lógicamente tenemos un completo itinerario de 1000 cosas y te habría que enfocarnos. Para ello, sin duda que vamos a necesitar un coche con chofer. ¿Por qué? Porque en un cierto momento el coche lo tenemos que dejar y tomamos el batel o batelo, es este ferry que nos va a llevar. Si tenemos un cliente que quiere estar más en libertad a su aire y no estar en medio, lógicamente vamos a tener una lancha privada. Hay una cosa muy importante, y lo he repetido ya 2 veces, cuando decía refugio de ricos y aristocráticos. La diferencia del lago de Como con los otros lagos, en particular con el lago de Garda, es que este es un lago donde la aristocracia y todo lo que ofrece el lago hace que el lago cueste más que los otros lagos. Por ello, para que tengan una idea, una excursión de 7, 8 horas en una barca privada nos puede ir sobre los 1.200 euros. Entonces, por eso es que muchas veces hacemos entre el coche, el batel o el ferry que están ustedes viendo acá. Esto es algo importante porque hay que analizar los tiempos para poder visitar todo y lógicamente no todas las villas ni todos los pueblos se pueden visitar. Hay que saber escoger y es para ello que estamos aquí. Sara, seguimos subiendo, vamos a Torno. Seguimos subiendo, dejamos la ciudad de Como y llegamos a Torno, que es uno entre los pueblecitos más lindos de todo el lago, en mi opinión. Es pequeño, tiene algo como 1.200 habitantes, es pequeñito, pero es muy característico. Tiene 2 iglesias, la que se ve aquí en la imagen es la iglesia de Santa Tecla cerca de la orilla del lago. Después hay otra iglesia
un poquito más arriba en la montaña, que es más antigua, y eso es típico del lago de Como, tener en los pueblos dos iglesias, una un poco más nueva cerca del lago y otra antigua arriba. Y es uno de los pueblos más viejos del lago de Como, y era muy importante en la época medieval, porque en esa época luchaba contra la ciudad de Como, contra los habitantes de la isla Comachina, que vamos a ver después, y unos habitantes de Como se fueron también a luchar en la Tierra Santa, hasta Jerusalén. Y cuando volvieron de la Tierra Santa, trajeron el santo clavo. Ahí está la leyenda en torno. En el pueblo de Torno se cuenta que en la iglesia que se ve en la imagen está conservado uno de los santos clavos que pertenecieron al crucifijo de Cristo. Y está cerrado en una caja que está en otra caja y otra caja. Hay como 7 cajas, una entre la otra, y hay la familia más importante de Torno que tiene la llave de la caja principal. Y esta es la isla Comachina, que es la única isla del lago de Como. Esta es la diferencia, por ejemplo, con el lago Mayor, que tiene las islas Borromeas, que son tan importantes y populares, y con esos palacios elegantes. Aquí los palacios y las villas están siempre alrededor del lago. Nuestra pequeña isla Comachina hoy es como un parque arqueológico, pero tiene una historia muy larga y muy importante, porque hasta el siglo XII había muchísimos habitantes en la isla, porque desde la isla se controlaban todos los comercios que pasaban por el lago de Como. Y por eso los habitantes del pueblo de Torno lucharon muchísimo contra los habitantes de la isla, y al final, cuando la ciudad de Como perdió la guerra contra los milaneses, la ciudad de Como perdió porque los habitantes de esta pequeña isla se aliaron con los milaneses. Esos fueron los traidores de la batalla medieval, y por eso Como perdió la guerra y fue destruida. Pero es una isla muy panorámica, y desde la isla Comachina, desde sus orillas, se puede ver muy bien la iglesia con esta torre campanaria antigua, y se puede ver el único sitio protegido por el UNESCO que tenemos en el lago de Como, que es el Sacro Monte, que es un recorrido de 15 capillas construidas en el 1600, y que es un recorrido que sale desde el pueblo al lado de la isla Comachina y sube hasta encima de la montaña, y es el único sitio UNESCO que tenemos, pero es muy, muy importante porque en cada capilla hay estas estatuas del 1600, todas de madera, que cuentan la historia de la pasión de Cristo. Y al lado de la isla Comachina, muy cerca de la isla Comachina, hay una entre las villas más preciosas de todo el mundo, en mi opinión. No porque yo vivo aquí, muy cerca de Villa Balbianello, pero porque eso es un lugar maravilloso. En la primera imagen se puede entender un poco que en principio esta villa fue construida como un monasterio. Se ven las dos torres, que son dos torres campanarias de un edificio medieval. Este monasterio al final del 1600 fue cerrado y convertido en una villa privada, y el último dueño fue un explorador italiano, Guido Monzino, que fue el primer italiano a llegar encima de la Everest, el primer italiano que llegó al Polo Norte, y dejó aquí como un museo con todas sus colecciones de arte que llegaron aquí desde todo el mundo, donde Guido Monzino fue con sus viajes. Y hoy es una villa que se puede visitar,
y es una villa que se puede alquilar si la gente quiere casarse. Claro que no es una de las locations más baratas que hay en el lago de Como, pero es una maravilla y esta este jardín y este pórtico desde donde se ve en dos lados, por el lado izquierdo se ve hasta Bellagio y por el lado derecho se ve otro pequeño golfo casi hasta la ciudad de Como. Y es una villa tan importante que fue utilizada muchísimo por películas. Por ejemplo, para grabar películas, Danilo al principio del seminario hablaba de las películas importantes como Star Wars, aunque no nos gusta, pero Danilo, que Star Wars no es entre nuestras películas favoritas, hablábamos de esto el otro día, pero fue grabada aquí una de las escenas más espectaculares de la Que trilogía de justamente Star Wars y la también... unión de los dos protagonistas, ¿no, Sara? Y hay una cosa que lo dejo aquí porque la gente viene la curiosidad. Yo creo que entre los que están siguiendo la charla nuestra, de pronto quisieran tener la posibilidad de un matrimonio allí. Y es bueno irles diciendo un poco de precios como para que se vayan haciendo una idea. Digamos que la isla se puede, digamos que alquilar por un mínimo de 2 horas para la estricta ceremonia que se puede hacer allí. Hablamos de solo la isla, sin agregar nada más. También se puede hacer la ceremonia, un aperitivo, la ceremonia con la recepción completa a un máximo de 6 horas. Solo la ceremonia tiene un precio aproximado 2019, o sea, hay que verlo de 6.000 euros más IVA italiano del 22%, o sea, unos 7.200 euros hay que tener listos para 2 horas allí en el caso de que alguien quiera decida casarse allí. Lógicamente nos incluyen las flores, la wedding planner, la comida, el aperitivo, nada más. Vayámonos haciendo una idea de los precios del lago de Como. Aquí, Sara, entramos a un pueblo que tiene, que no es un pueblo, es algo, es muy pequeño. Digamos que en la parte nuestra del turismo es muy conocido por este lago, lo vimos al inicio en el video, el Gran Hotel Tremezzo. Hay una cosa que es bastante peculiar y es estas piscinas dentro del lago. Este es un hotel 5 estrellas bastante clásico, pero ¿por qué podemos llegar acá y qué tiene de particular Tremezzo en la historia, Sara? Tremezzo tiene dos cosas muy importantes. La primera es que fue el lugar donde oficialmente se acabó la Segunda Guerra Mundial en Italia, porque el dictador de Italia, Mussolini, estaba intentando de escapar hasta Suiza para alcanzar después Alemania y disfrazado como un soldado alemán y fue capturado aquí en el lago de Como y fue matado en Tremezzo, en este pueblo. Después su cuerpo y lo de su compañera fueron enviados a Milán y colgados en la Plaza Loreto. Hay muchísimas fotografías históricas que hablan de este momento que fue tan importante porque fue el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Pero todo eso pasó en el pueblecito de Tremezzo, en la aldea de Giulino de Mezzegra en Tremezzo. Y otra cosa tan importante que hay en Tremezzo, justo al lado de este maravilloso hotel, es la Villa Carlotta, que es el lugar más visitado de todo el lago de Como. Es una villa neoclásica, elegantísima, y que hoy es un museo, entonces se puede visitar el interior de la villa, donde hay una colección de obras en estilo neoclásico de artistas italianos y extranjeros muy importantes. La más importante el artista más importante italiano que tiene obras en la Villa Carlotta es Canova, Antonio Canova.
pero aquí llegaron muchísimos artistas durante el 1800 como hóspedes del antiguo dueño de la Villa Carlotta, que fue el duque Sommariva, y estos artistas tomaron inspiración en la Villa Carlotta, mirando la belleza del lago de Como, y dejaron aquí en la Villa Carlotta unas obras. Entonces hay esculturas, pinturas y, hechas por artistas de toda Europa. Y la villa está rodeada por un parque botánico enorme con flores y árboles que llegan de todo el mundo, porque el último dueño de la villa, que fue un austríaco, el duque Jorge, el segundo, tenía la pasión de la botánica. Entonces trajeron desde todos los países del mundo palmeras exóticas, secuoyas del norte de América, y se puede encontrar un poco de todo. Entonces es muy interesante y también panorámico, porque por ejemplo la imagen que vimos al principio del viaje que Danilo organizó con unos agentes de viajes al lago de Como, a Italia y al lago de Como, fue tomada allí en el parque de Villa Carlotta con el panorama de Bellagio atrás. Estábamos en el parque de Villa Carlotta, que merece muchísimo. Nos vamos para Oh, Pollana. Son pequeños pueblos, pero algo tiene su maravillosa posición y lógicamente hay algo siempre encantador en ellos. sí, está en una posición muy panorámica. La verdad es que no es un poquito como el pueblo de Torno, no es entre los pueblos más populares del lago de Como, como Tremezzo, como Bellagio, pero es pequeñito, pero maravilloso, tiene un panorama increíble, porque desde Poñana se puede ver por un lado casi hasta la ciudad de Como y por el otro hasta la Villa Balbianello y la isla Comachina. Y tiene una tradición muy importante, es una tradición popular, pero en verano, en el día de San Roque, toda la gente que vive en el pueblo de Poñana, desde los abuelos hasta los niños, se encuentran para preparar los gnocchi, que es un plato típico italiano, y es una fiesta popular que necesita como 3 días de preparación, donde toda la gente que vive en Poñana prepara esta masa de gnocchi, y después hay gnocchi por 1500 personas, y es el día de fiesta de este pueblecito, que es un pueblecito como todos los pueblos del lago de Como. Es un pueblo que fue muy pobre, porque hoy el lago de Como es verdad que es tan elegante y famoso, pero la verdad es que todos estos pueblos, como el próximo que vamos a ver, el pueblo de Nesso, eran todos pueblos muy pobres, donde la gente vivía pescando en el lago y cultivando en las montañas. Entonces era muy dura la vida en estos pueblos hasta la llegada del turismo. Y aquí en Nesso, este es uno de los pueblos más antiguos de todo el lago de Como, fundado por los romanos. Y este que se ve en la imagen es un puente romano que fue restaurado muchísimas veces, pero es un puente original romano, y atrás del puente se ve hay una catarata, hay una cascada que se llama Orrido de Nesso, toma el nombre desde el pueblo, y Orrido que en italiano significa como algo de muy feo, podemos decir, y porque era muy peligroso en el pasado. Cuando va a llover muchísimo, al final del invierno y en primavera, esta catarata va a ser más larga y importante y fuerte, y como se ve, las casitas están construidas tan cerca de la catarata que va a ser un peligro. Pero tenéis que imaginar qué maravilla es llegar, por ejemplo, con un barco y pasar abajo del puente para ver la cascada que llega hasta enfrente de tu cara y del barco, o pasar
por la carretera que está al lado del pueblo de Neso y ver la cascada desde arriba. Y siguiendo siempre por la misma carretera, que es la única que tenemos en el lago de Como, hay una sola carretera, llegamos al pueblo de Lezzino, que es el pueblo de pescadores. Es el único pueblo donde la gente en los siglos pasados vivió solamente trabajando con la pesca y trabajaban también como constructores de barcos. Esto es muy importante porque también hoy hay dos astilleros que son de fama mundial. Los barcos que se construyen en los astilleros de Lezzeno participan a eventos importantes en Génova, en Italia, como también en Miami. Entonces es muy importante también, también por eso. Es el único pueblo, es el pueblo más largo de todo el lago de Como, porque todas las casitas están construidas muy cerca de la orilla del lago y no disfrutaron en la parte más arriba de la montaña, porque atrás del pueblo de Lezzeno hay la montaña más alta de todo el lago de Como, que es en la montaña San Primo. Son casi 1700 metros de altura y es una montaña tan alta que en invierno el pueblo de Lezzeno no toma el sol, no toma directamente la luz del sol desde la mitad de octubre hasta la primavera. Por eso Sana, decimos, aquí vemos una cosa que en el seminario anterior, vemos esta torre que parece una torre sí. ¿no? Hecha en forma de golondrina en sus puntas. Entonces viene de preguntar la familia de la Scala de Verona, estuvo por estos lados, que la pregunta general, cuéntanos. Es una muy buena pregunta. Entonces, estas torres parecen como las torres escalígeras de Verona, son muy parecidas, pero no, no son iguales, un poco porque los escalígeros no llegaron hasta el lago de Como y tenían una función un poquito diferente. En cada pueblo antiguo y importante del lago de Como, por ejemplo, Santa María Rezzonico o cerca de la isla Comachina o en torno, habían todas estas torres de defensa, porque como os contaba antes, en los siglos pasados todos los comercios no todos, pero la mayoría de los comercios entre el norte de Italia, cerca de los lagos y de Milán, y el centro de Europa pasaban por el lago de Como, disfrutando el transporte con los barcos en el lago. Entonces estas torres de defensa se necesitaban para controlar todo lo que pasaba en el lago y para comunicar, hablar desde un pueblo hasta el otro. Y este pueblecito de Santa María Rezzonico es una maravilla, es pequeñito, hay los restos de un castillo al lado de estas torres y está un poco más en la parte norte del lago. Es un poco donde no, hay un turismo un poquito diferente, hay menos turistas, más tranquilidad, pero muchas cosas que hacer y que ver en los alrededores de Santa María Rezzonica y de la parte central del lago, que está también cerca de Menaggio, Perfecto. otro Aquí pueblo. llegamos a Menaggio y vamos a ir presentando, aprovechando que estamos llegando. Hay muchos pequeños pueblos encantadores y como lo hicimos en el lago de Garda, lo mismo en el lago Mayor, el punto es qué lugares seleccionar para quedarnos, para darle la posibilidad a un cliente que se pueda mover. Bueno, aquí empezamos con el primero, que es Menaggio, está bastante central, y este es el Gran Hotel Victoria. Este hotel es un hotel que tiene, es un 5 estrellas, es un palacio que ha sido modificado para ser un hotel 5 estrellas lujo. Y justamente la apertura, la inauguración, la tendremos en el próximo mes de abril. Será un placer porque tiene una posición bastante cercana
a lo que es el Bellagio. Y hay otra cosa importante, aparte de sus habitaciones, tiene alrededor de 72 más, entre habitaciones, suite, la centro de bienestar o la spa que tienen ellos, la piscina interna que la pueden ver allí. El estilo es un estilo muy contemporáneo, muy italiano, ese made in Italy que vemos por todos los lugares. Hay que tener en cuenta que hay otros hoteles en el lago, pero tienen un estilo mucho más clásico. Entonces hay que tener esto al momento en que le vamos a ofrecer a un cliente. Muchas veces hay hoteles de grande nombre que llegan a nosotros, como sucede en Venecia con el Hotel Danieli, que es un hotel maravilloso, pero no todo el mundo entiende la decoración del hotel, que es de hace bastante siglo atrás. Entonces, para el cliente que busca algo más contemporáneo, sin duda que es lo que nosotros tratamos de buscar. De aquí de Menaggio, pues bueno, ya vamos a ubicar un poco, de pronto se alcanzan a ver el mouse. Estamos ya, Menaggio, estamos aquí arriba, ya hemos recorrido cómo está en la parte de abajo y estamos llegando aquí. Aquí no vamos a ir a todo el resto del lago que falta, aquí llegamos al nacimiento, a la desembocadura, perdón, del río Ada, que es, digamos, el afluente que le aporta más agua a este lago. Y luego bajaremos, aquí llegaremos a la Valtellina, una zona, y bajaremos a otro lugar hasta llegar a la ciudad de Lecco. Entonces, como para ubicarlos, que hasta ahora vamos aquí, lógicamente no tocaremos todos los pueblos, solamente los más importantes. Hay algo importante, este lago es un lago prealpino, o sea, antes de los Alpes, y el origen que tiene es fluvio glacial, quiere decir que es del agua que viene de los glaciares y se encuentra a 193 metros sobre el nivel del mar. O sea, esto está más alto que el mar. Digámoslo aquí, es el tercero, digamos, en grandeza en Italia, pero es el más profundo y el más largo de ellos por la forma que tiene. Sin embargo, no es el más grande, que son dos cosas diferentes. Seguimos aquí hablando de esta zona. Llegamos a la punta de arriba y vemos estos dos panoramas. Llegamos a una región maravillosa que es la Valtellina. Eh, es una región, lógicamente, donde ya el lago termina y nos vamos conectando con en el río Ada. Aquí pedimos la colaboración de Sara, que nos cuente un poquito de esta valle, porque hemos visto que son los pueblos de costeros, pero aquí ya entramos en medio de los prealpes, Alpes, y esta maravillosa valle. Vemos cultivos de viñedos y de esto hablaremos. Sara, ¿qué nos cuentas y parte de estas dos imágenes maravillosas? Oh, de la Valtellina, decimos que estamos acostumbrados a decir que está al final del lago, en la punta del lago, y la verdad es que es desde donde empezó el lago, porque es desde donde bajó el glaciar que formó el lago de Como, y es una valle única en las Alpes. Las montañas alrededor de Valtellina ya son Alpes. Todas las montañas que están alrededor del lago de Como las llamamos prealpes porque son un poquito más bajas y están más cerca de la pianura donde se encuentra la ciudad de Milán, por ejemplo. Pero la Valtellina ya está en las Alpes y es la única de las valles de las Alpes que tiene una colocación que se va de oeste a este. Todas las valles de las Alpes tienen esta colocación desde el norte hasta el sur, pero Valtellina tiene esta colocación como en horizontal y por eso va a tomar muy bien el sol todo el año. Se ve bien en esta primera imagen con todas las montañas cultivadas, cultivadas porque la producción principal de la Valtellina es el vino. Entonces, aunque en el lago de Como no tenemos vinos muy importantes, los mejores vinos que se pueden encontrar en estas zonas llegan todos desde Valtellina. Los vinos tintos son muy ricos y
y se venden hoy en todo el mundo. Y es una producción muy, muy especial, la del vino junto a la de los quesos. En esta valle se encuentran pequeños pueblos como Morbeño, Chiavenna, son todos pueblos antiguos donde se encuentran en italiano se llaman crotti, que eran pequeñas bodegas donde en el pasado se guardaban los vinos y los quesos. Y hoy todos estos crotti fueron transformados en restaurantes y lugares típicos donde se come muy bien. Y toda la Valtellina se ve bien en la imagen a la derecha. Está cruzada por un río que es el río Adda, que sigue toda la Valtellina y entra en la punta norte del lago de Como. Al lado del río Adda hay muchos lugares en donde, por ejemplo, se pueden hacer picnic, porque hay un carril para bicicletas, hay senderos para pasear y al lado de estos senderos y del río hay todas estas zonas para hacer picnic al aire libre, rodeados por una naturaleza increíble, como se ve en estas imágenes, con un gran panorama, una gran tranquilidad. Entonces es un lugar que aún no es tan conocido, pero merece muchísimo por los panoramas, por la Esta comida y la... foto, ¿no, Sara? Es una foto donde es la luna, la que tenemos aquí en la valle, como viene iluminada, aparte con la luz artificial. Siempre digo que a esta fotografía le faltan solamente dos personajes que los conocemos a nivel mundial. Heidi y el abuelo, y estamos ya en el lugar perfecto de los Alpes. Esto, lo que tú dices, es exactamente la posibilidad de salir del lago, pero estar ahí mismo en la zona y tener otra situación que no es solamente el agua, sino son los Alpes italianos, como decía Sara, la otra parte que se rodea el lago son los prealpes, pero aquí ya estamos en los Alpes y lo vamos a ver en un mapa donde vamos a encontrar la distancia que vamos a tener con San Moritz, por ejemplo. Y eso es lo que decía Sara, la posibilidad de hacer picnic, de la degustación de vino, de los quesos, es algo que nos interesa mucho hablarles. Seguimos aquí en la Valtellina y aquí tenemos justamente el mapa y vamos a hablar un poquitito de lo que ofrece, Sara nos habla de los quesos. Entonces aquí vemos, si logran seguir el mouse, el lago que para hacia este lado y prosigue esta parte de acá donde se va a desarrollar toda esta parte que es la Valtellina. Como vemos, aquí ya está Suiza y estamos con San Moritz. Esta es la parte, digamos, donde vamos a encontrar una parte de los Alpes italianos. Tiene que ser que toda la parte norte de Italia está cruzada por los Alpes, pero Sara lo explica bastante bien. Es la única parte donde hay posibilidad de tener una buena tierra y soleada. Entonces, ¿qué es lo que vamos aquí? Sobre todo a tener como producto típico la bala, ¿no, Sara? Es este Wow. encurtido, es como este salami maravilloso y háblanos de lo que vemos aquí en la foto para no Sí. llevarlos tanto tiempo y no, ellos se están preparando para la comida, entonces antojos un poco. Ya tienen hambre. No, la bresaola es un producto típico de Valtellina. Es un poco parecida al prosciutto, que es más popular, pero es carne salada y secada que se guardaba en estas cuevas en las montañas llamadas crotti. Y es muy saludable porque es sin grasa. Es una comida ideal si tenéis que seguir una dieta para adelgazar, por ejemplo. Pero tiene un buen sabor y bastante fuerte, pero es saludable, que es importante porque normalmente las comidas que gustan más son las que no se podrían comer todos los días, pero bresaola se puede comer todos los días. Y es típica de Valtellina, que tiene como
decía Danilo, esta gran suerte de tener esta colocación por la cual la exposición al sol es perfecta. Entonces, hay el sol, hay un gran panorama diferente del lago de Como, pero en unos kilómetros se pasa del lago de Como a la Valtellina. Hay un panorama diferente, tradiciones diferentes, una comida diferente y muy rica, y estás en el centro, entre los Alpes. Y Hay una cosa que no he colocado allí, Sara, y es el risotto, ¿no? Es el arroz, porque venimos de zonas que hacen producción cercana y pues el risotto que hacen en la Valtellina y con los quesos, de allí ujú. pues viene también esta combinación de usar los quesos con la pasta y sobre aquí el risotto, Sí, ¿no? es verdad, porque muchas veces los extranjeros piensan que aquí en Italia vamos a comer pasta todos los días, pero la verdad es que aquí en estas zonas comemos muchísimo arroz y risotto, y la manera mejor para cocinar un risotto ahora en verano, por ejemplo, es con los quesos. Y los quesos de la Valtellina, que llegan de Valtellina, son entre los mejores que se puedan encontrar en toda Italia. Son muy fuertes como los vinos de Valtellina. Son vinos tintos muy ricos, muy fuertes, pero que merecen de ser probados. Y es Sí. eso ahí que vamos a hablar, ese es nuestro argumento, porque Italia, no podemos hacer un seminario, una charla sin hablar de vinos. Además que todos los que han estado con nosotros en Italia, en los diferentes educational, la única cosa que sí se les graba es el vino que se tomaron. Tal vez no recuerdan el nombre, pero de tanto que tomaron siempre lo van a hablar. Los vinos de la Valtellina, ellos son muy particulares, tienen unas características organolépticas de estos por dos motivos. Primero, porque el suelo es ácido Sí. y es pobre en arcilla. ¿Eso qué es lo que hace? Que va en el momento en que está envejeciendo en los barriles, va a exaltar lo que es la parte de este vino para convertirlo en un vino aterciopelado, lo llamamos nosotros, con un cuerpo, o sea, con un buen valor y que justamente los vamos a encontrar, como decía Sara, a lo largo del ingreso del lago, digamos que donde termina el río está esta. Y vamos a encontrar diferentes vinos, el Valtellina Superior, el Sforzato, el Inferno, el Sacela, son diferentes tipos, sobre todo vinos tintos. Hay algunos blancos, pero aquí sobre todo vinos tintos. ¿Y con qué lo podemos acompañar? Pues estos vinos nos sirven para platos con carnes rojas, con la casa, con quesos, como hablaba ella, y los embutidos de la Valtellina, como lo es Sara, ayúdame que se me fue, la bresaola, estaba pensando en otra cosa, en la bresaola. Entonces, esto es la manera de hacer algo diferente. Hablamos del picnic, de ofrecer actividades al abierto y la Valtellina se presta. Por lo mismo le decimos que en un día nunca van a lograr llegar aquí y hacer estas actividades. Por eso hay que tener una estadía de diferentes días en la Valtellina. Si seguimos aquí viendo, digamos, un itinerario, ya vemos aquí el itinerario que hicimos de Velayo, pasamos a Menayo, subimos todos estos pueblos, llegamos aquí a este punto y entramos en la parte de la Valtellina. Ahora vamos a ir bajando hasta otro lugar que para mí parecer hace competencia con Velayo, que se llama Varena. Y aquí vemos en la otra parte del itinerario. Es cuando llegamos a Lecco y tenemos la posibilidad de llegar a la punta que es Velayo y a Varena. Entonces, vamos a ver esta hermosa ciudad, pueblo, perdón, que es Varena. Sara, ¿qué nos hablas de aquí? Tienes razón, es un pueblecito, también Bahrein es pequeñito, pero es el más importante por el lado por la orilla de Lecco, porque el lado este del lago de Como no tiene muchísimos pueblos como el brazo del lago que va de Como hasta el centro, hasta Bellagio.
porque tiene una exposición al sol diferente, pero Varenna tiene una gran suerte porque está enfrente de Bellagio, Bellagio está colocada en un promontorio muy bajo, entonces Varenna puede tomar muy bien el sol. Por eso este lugar fue elegido por los romanos hace 2000 años para fundar uno de los primeros pueblos. Y al pueblo de Varenna escaparon los habitantes de la isla Comacina, la única isla del lago de Como, cuando fue destruida en la época medieval después de la guerra con la ciudad de Como. Y es un pueblo de pescadores que tiene muchísimas tradiciones y es el típico pueblo de pescadores. Se ve, por ejemplo, por las casitas. Cada casita tiene un color diferente y no se puede cambiar. Si vas a restaurar tu casa, no puedes cambiar el color de los muros porque cada casa tiene un color específico que los pescadores necesitaban en el pasado, porque cuando estaban con los barcos pescando en el lago, mirando a la orilla del lago, podían ver sus propias casas. Y eso es muy, muy típico, muy importante. Desde Varenna hay un paseo enfrente de la orilla del lago, que es el Sendero de los Enamorados, porque se cuenta que es uno entre los lugares más románticos de todo el lago de Como. No es tan elegante como Bellagio, è un poco más típico, no es tan popular como Bellagio, pero merece muchísimo. Es pequeñito, tiene dos carreteras como Bellagio, una enfrente de la orilla del lago y otra en paralelo un poco más arriba. Es pequeñita, pero parece de vivir en otra época, en Varenna. Vemos que en la parte de atrás estaba una gran montaña y es como si nos hubiéramos posicionado en esa montaña para mirar al frente, ¿no? Y aquí lo que vemos es el lago de Como y en la parte derecha alta lo que es el lago de Lugano. Es un lugar pues maravilloso, pues, veo que se puede llegar fácilmente, me contabas. Sí, sí, alrededor del lago de Como hay muchísimos senderos y para la gente que le gusta hacer senderismo y pasear en la naturaleza, el lago de Como ofrece muchísimo. En la zona entre el lago de Como y Suiza, pero también por el lado de la ciudad de Lecco. Y eh, hay montañas que no son altísimas y a unas de esas montañas se puede llegar a veces con coches o como vimos en principio en Brunate con un funicular y son todos lugares muy panorámicos desde donde se ve el lago y desde donde se puede ver por un lado la montaña y por el otro hasta la ciudad de Milán. Eso es muy importante. Aquí llegamos a la otra ciudad importante, que no me la vayan a equivocar con la ciudad de Lecce. Esta se llama Lecco, Lecco en la parte norte, Lecce en la parte sur. Y cuéntanos algo de Lecco. Es que hemos tenido, y además que los nombres se parecen mucho, ¿no? Y es entre Bellagio, Menaggio, son nombres bastante típicos de esta región, ¿no? Sí, sí, son todos nombres que se parecen mucho porque estos alrededor del lago de Como, porque son palabras que tienen raíces que llegan desde las raíces célticas. Pero Lecco es un poquito diferente y es muy diferente desde Lecce, que está en Italia del Sur, y es una ciudad pequeñita que tiene por un lado el lago y atrás esta montaña muy alta, el Monte Barro. Y es una ciudad que se puede alcanzar fácilmente desde Milán, porque se necesitan 40 minutos desde
desde Milán. Y el casco histórico es mucho más pequeño de lo de Como, que ya es una ciudad pequeñita. Lecco tiene como 48 o 50 mil habitantes, entonces es una ciudad que tiene fábricas de seda también hoy, y es popular por la novela de los novios, porque toda la historia de los novios prometidos de Alejandro Manzoni empezó aquí en Lecco. Y es muy interesante la zona desde donde sale el río Adda, que vimos, entraba al lago de Como en la punta norte, cerca de Bartellina, y aquí sale desde la ciudad de Lecco. Y hay toda una zona panorámica cerca desde donde empieza el lago de Como y el río Adda. Y aquí tenemos un fake, podemos decirlo. Sí, aquí pasamos a Estados Unidos porque la historia es que hablábamos con Sara de tantas historias que tenemos y una la voy a contar porque es simpática. Este es el Hotel Bellagio. En una de mis ocasiones que estuve en California haciendo promoción de nuestra compañía, hablando con un agente de viajes, mostraba pues que teníamos el lago de Como y Bellagio y ella me pregunta con una cierta curiosidad de por qué nosotros habíamos creado un pueblo y le habíamos dado el nombre de un hotel de Las Vegas. Lo que la señora no entendía es que nosotros éramos, digamos, Bellagio como era la inspiración para que las personas aquí, lógicamente, hicieran este hotel. Y es la misma historia americana que me ha sucedido con el famoso Venetian. Muchas de las personas me dicen a mí, pero ¿por qué los gondoleros venecianos no cantan? Y yo digo, porque ellos no cantan. Y me dicen, no, no, los de Venecia, ellos cantan. Le digo, eso es en Estados Unidos. Aquí, si usted quiere cantantes en la góndola, lo tiene que pagar otra góndola y va a ser bastante costoso. Entonces, lógicamente que olvidémonos de este Bellagio y vamos a conocer el verdadero Bellagio. Es esa punta, como la llamé yo, de diamante, es como el tesoro escondido. Cuéntanos este Bellagio, ¿por qué llega a ser tan famoso? Sí, desgraciadamente Danilo tiene razón con esta historia de cuál es el verdadero Bellagio, porque a mí también preguntaron muchísimas veces los clientes, pero ¿por qué este pueblo tiene el nombre de un casino de Las Vegas, de un hotel de Las Vegas? Sí. El verdadero es lo que tenemos aquí en el lago de Como, eso es muy importante. Es mucho más antiguo del hotel de Las Vegas, y había un castillo en Bellagio hasta el periodo medieval que después fue destruido, y dejan unos restos alrededor de la Villa Serbelloni, que está encima del promontorio de Bellagio y que es de propiedad de la Fundación Rockefeller de Nueva York. Por eso a veces la gente va a pensar que Bellagio, la verdadera Bellagio, va a pertenecer a los Estados Unidos, pero no. Y la llamamos la perla del lago de Como, porque está en esta posición estratégica en el centro del lago, entre los tres brazos del lago. Entonces, si se alcanza la punta de Bellagio, que se llama Punta Spartivento, muy difícil pronunciar Punta Spartivento también en italiano, Repartir y el es, viento. porque es donde se dividen los vientos que llegan desde los tres brazos del lago, porque desde allí se puede ver hasta la punta norte del lago, el brazo a la izquierda que sigue hasta la ciudad de Como y luego a la derecha que llega hasta la ciudad de Lecco. Entonces tiene un gran panorama, tiene muchísimas villas, la más importante es la villa Melzi,
que no se puede visitar, pero alrededor tiene un parque botánico donde se puede pasear. Hay la Villa Cervelloni, de propiedad de la Fundación Rockefeller de Nueva York. Y muy importante, esta que se ve en la fotografía es la parte más popular de Bellagio, pero se puede alcanzar también el lado, decimos el lado derecho del promontorio, y por el otro lado hay la Bellagio donde vive la gente, donde no hay turistas y que se puede alcanzar paseando por 15, 20 minutos. Y si vais a Bellagio merece una visita también la otra Bellagio que está por el otro lado del promontorio. Y hay Y una se cosa puede, importante aquí, Sara, perdona que te interrumpa, y es cuando hablas de la Villa Cervelloni, hay muchos que confunden con el Gran Hotel Cervelloni, son dos cosas diferentes. Es un sí, hotel con sí, un sí. manejado bueno, que está bien Eh, velado, y al estar allí en Bellagio los precios son mucho más altos. Y es un hotel clásico para que lo tengamos pendiente. Disculpa. No, no, tienes razón. Es que no tenían muchísima fantasía aquí en Bellagio, entonces todo se llama Cervelloni. Hay entre todas las escaleras de Bellagio, la principal se llama Cervelloni. Hay una villa que se llama Cervelloni, el hotel más importante, muy clásico, se llama Cervelloni, y hay barcos que se llaman Cervelloni, entonces van a ser un poco un lío entre todos estos Cervelloni, pero son cosas distintas. Y es un lugar muy elegante y por eso va a salir más caro que otros pueblos. Por ejemplo, Varenna, que vimos antes, está muy cerca de Bellagio, en la orilla enfrente, no es tan popular, pero sale más Igual de hermosa. barata que Bellagio. Claro. Aquí tenemos, otra vez regresamos a una de las villas donde hablar de matrimonios y aquí vemos la escena de Star Wars, el tercer episodio y es matrimonio, de allí lo decíamos. El lago ha sido inspiración no solamente para escritores, para pintores, para grandes poetas, sino también para el cine. Por ejemplo, hablábamos inicialmente de Luchino Visconti con la película Rocco y sus hermanos, donde Alain Delon, pues lógicamente es protagonista. Vemos aquí a Liam Neeson, Antonio Banderas en la película de Odermatt, escenas que fueron grabadas en algunos lugares del lago. Una famosísima que desde que George Clooney se fue allí, lógicamente, que llamó mucho la atención, Ocean 11 y Ocean 12, Brad Pitt, Andy García, Julia Roberts, y pues lógicamente tener todos estos artistas allí en el lago le ha dado bastante importancia. Pues Hollywood, donde llega, siempre hace una muy buena promoción. Pero una de las películas más importantes y de hace muchísimos años fueron las películas de 007. La última de Casino Royale es una de las películas que se han desarrollado en este lugar. Entonces, si no logramos por la cultura, por otra forma de conocer sus villas, sus pueblos costeros, pues bueno, tratemos de llamar la atención de los clientes con esto, de ir a buscar los lugares donde se han desarrollado. Y como les dije, aquí Alfred Hitchcock, aquí Sergio Leone, Era una vez América, han hecho algunas de las escenas, no toda la película, lógicamente series italianas, películas italianas, y sí es algo bastante interesante. Pero vamos a ver un último hotel, aquí es en Moltrasio, bastante cerca. Aquí estamos viendo, se llama el Gran Hotel Imperiale. Mm, qué bello. Como ven, su piscina siempre en el lago, es un hotel 4 estrellas superior, donde tuvimos la posibilidad de estadía allí para los que están hoy presenciando, si quieren dar su opinión, sería bastante productivo, puesto que son ustedes mismos los que tuvieron la posibilidad de estar allí. Es un hotel de más de 100 habitaciones, con 100 habitaciones dobles, 18 suites,
2 restaurantes, es un hotel también de una tipología contemporánea, con una maravillosa spa, con su piscina, tiene una excelente posición. Y es lógicamente un palacio, que es un mix entre una estructura nueva y un palacio. Sus 2 restaurantes, es un lugar que nos permite perfectamente ir y venir para visitar el lago. ¿Cuántos días el lago? Bueno, ya le iremos haciendo la cuenta, pero al menos vamos a necesitar unas 5 o 7 noches, dependiendo si queremos ir a descansar. Hay una cosa fundamental, y es que en este lago ustedes no van a encontrar ni la moto de agua, ni el banano, la banana. Esas cosas, aquí es un lago elegante y no lo van a tener. Y es por eso que lo que decíamos de la aristocracia, de la gente que ha estado aquí, va a vivir, va a estar y va a querer tener un lago con un cierto decoro y con una cierta elegancia. Vamos a ver esta parte que es dedicada a todo lo que es el alpinismo, el excursionismo, los deportes náuticos, de nieve, el cicloturismo. Entonces, bienvenidos a esta segunda parte. Pues bien, esta es la parte final de esto y terminamos aquí, digamos, con este mapa que les va a permitir sobre todo entender esta punta de Velayo cuando Sara nos decía que tiene, digamos, de 2 de las áreas y de las partes del lago. Vamos a, si tenemos un cliente que viene de Suiza, lógicamente va a llegar aquí a Como. Vamos a tener todo el recorrido, como puede ser una estadía aquí en Moltrasio, en el hotel que dijimos, o irnos a Menaggio o tal vez a Bellagio, que son como los lugares que nos pueden servir para hacer el recorrido siguiente de lo que es la Valtellina en la parte superior. Antes de terminar, quiero ofrecerles una información que creo que es muy importante. Como saben, en Europa, la Comunidad Europea nos han dado colores, ahora con la situación de COVID, que es el color blanco es casi que no hay riesgo, color amarillo es un color de bajo riesgo, naranja es un color de riesgo medio, rojo alto riesgo y rojo oscuro, negro, como le digo yo, es una situación bastante complicada.
Este mapa es del día de ayer, donde vemos que Italia tiene sus 20 regiones, 15 ya están en nivel amarillo, lo que permite que tengamos abierto, que podamos abrir museos, que se abran los gimnasios, las piscinas. Nos quedan 5 regiones en naranja y todo está dependiendo de lo que es los contagios y la vacunación. Nosotros actualmente, este es digamos, el cuadro de los 15 países que han iniciado, digamos, hay muchos más, pero son los principales, los 15 que están haciendo la suministración de la primera dosis, y vemos aquí Italia con 2.700.000, pero es el dato más importante es la dosis final, o sea, la segunda dosis, ya llegamos a 1.200.000, un 4% de la población ya tiene la vacuna completa. Entonces, son datos que estamos saliendo adelante, como lo ven, por encima tenemos Alemania, más sin embargo, vamos a ver que es Italia que ya está trabajando mucho en eso, porque el interés del gobierno, justamente en estos días estamos en la creación de un nuevo gobierno, es darle prioridad a la vacunación para poder abrir finalmente, para poder recibir a las personas. Nosotros cruzamos los dedos para que esto sea cuanto antes, es algo que siempre me preguntan ustedes, necesitamos que este mapa sea completamente blanco y así poder darle un ingreso a las personas. Cada país en este momento, especialmente en Inglaterra, que tienen un gran contagio, está la situación muy compleja para llegar allí y cada país está solicitando y sin duda que va a ser una forma del doble PCR antes de viajar y cuando se llega para evitar, pues, lógicamente una cuarentena para las personas que van a viajar por turismo. Por otra parte, los países que ya empezaron a vacunar, en Europa se está hablando del pasaporte sanitario y Italia, lógicamente, es uno de los países que apoya esto. Como digo a mis compañeros, no siendo más, por el momento me despido muy comedidamente de ustedes y les agradezco por el tiempo que nos han ofrecido. Gracias, mille, muchas gracias por la atención y por seguirnos en estos charlas, seminarios para apasionados de Italia y para agencias de viajes. Ahora nos quedan las preguntas y respuestas. A Sara le quiero dar unas gracias infinitas por la participación. Hemos tratado de hacerlo lo más rápido que hemos podido. Hay mucho por hablar, pero lo que queríamos es darles una idea mucho más clara. Y creo que también las personas que fueron en nuestro Educational vieron cosas nuevas que tal vez no pudimos hacer. Entonces, muchas gracias a Sara. La verdad que nos encanta tenerte en nuestro equipo. Y pues aquí estamos listos para ver qué desarrollo va a tener este turismo en el 2021. María Alejandra, si tienes preguntas o si alguien quiere decir algo, pues puedes abrir el micrófono. Muchas gracias. Bueno, por ahora tengo una pregunta y tengo en sala a Luz Mary Díaz. Luz Mary, avísame si tienes micrófono que puedas abrir y nos quieres dar algún comentario del último Educational donde estuvimos en esa zona. Y nos preguntan es, ¿qué tal es en diciembre la zona? Digamos que hay que decir la verdad y es, muchos de los hoteles cierran a final de octubre. De pronto en la ciudad de Como, Lecco, vamos a tener hoteles abiertos. Como no hay gran movimiento, además estamos ya entrando en el periodo de invierno, la humedad del lago hay que tenerlo en cuenta. Pero si estamos en Milán y queremos ir a hacer un recorrido de Como, Bellagio o Lecco, sin duda que lo podemos hacer en el día. Los periodos, lo dijo Sara, primavera, que es un abril, mayo, hasta final de octubre, tal vez un día de noviembre, puede ser ideal, pero lo que necesitamos es que esté abierto todo para poder ir y tal vez en diciembre no todos los hoteles para una estadía van a estar abiertos. Okay. Tengo a Luz Mary, en este momento Luz, me voy a tratar de abrir un momento tu micrófono. Entonces, porque la participación de Luz Mary, quien estuvo con nosotros en este Educational, y agradezco la opinión de ella en compartir lo que fue tal vez la experiencia de estos lugares típicos, Roma, Florencia, Venecia, Capri, Costa Amalfitana o Toscana.
Luz No sé Mary. si Aló, perfecto. ¿me escuchan? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Danilo, María Hola. Alejandra, María Teresa, Sara, todos. Bueno, la verdad que para mí ha sido un honor poder disfrutar y poder vivir la experiencia que a través de todo el servicio de ustedes de Pasión Italiana en cabeza de Danilo hemos podido transmitir a nuestros clientes. De verdad que la oportunidad de poder estar en estos sitios maravillosos, de vivir esas experiencias que solamente maneja Danilo y todo su equipo con relación a las sorpresas que nos dan, esas situaciones en que los clientes y en este momento que nosotros participamos de estas vivencias, pues eran muy importantes y muy agradables. O sea, poder encontrarnos con que Danilo nos lleva a un sitio donde es en el campo total, encontrarnos una familia que se dedica a hacer todo el manejo del aceite de olivas y tener la posibilidad de probar, conocer y disfrutar con esa familia, de verdad que son experiencias que solamente nos ofrece Pasión Italiana. Entonces, yo sé que todos los que estamos en sala conocemos el servicio de Pasión Italiana, del compromiso, del amor con que hacen su trabajo y que nos permiten ser también representados frente a nuestros clientes. Te doy mil gracias, Danilo, y a todos ustedes, todo el equipo de Pasión Italiana, por haberme permitido vivir esta experiencia tan maravillosa. Gracias, Luz Mary. La verdad que aprecié tus palabras, sobre todo porque has tenido la posibilidad de compartirlas con los otros agentes de viajes. Cuando uno dice Sí. qué tan bonito soy, pues nadie se lo cree a uno. Ya si los demás dan otra opinión es diferente. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer. No sé si María Alejandra, tú que también estuviste, ¿quieres agregar algo? Bueno, el destino como tal es perfecto para una estadía completa. Uniendo los dos lagos se puede hacer perfectamente un recorrido de 7 días, de 10 días. Entonces sí debería ser optar por ir a un destino como un itinerario completo, no tener que estar picando, digamos, en todo un país. Italia es un país para múltiples viajes. Entonces hay que dar la oportunidad de explicar eso a un cliente que tome una sola zona para que lo disfrute y no tenga que estar, no sé, empacando y desempacando todos los días, sino que pueda vivir el destino con tranquilidad. Eso es importante. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Hoy estuvimos un poquito más, pero agradezco a Sara por la participación, por compartirnos tantas anécdotas, hacer esta charla más amena, porque es en compañía de otra persona, lógicamente se logra obtener más la atención que no tener la monotonía de una sola voz, como en este caso es la mía. Sara, muchas gracias y espero verte y podernos ir a tomar un buen vino en la Valtellina. En la plaza central de Como, sentados en la mesa y hablando sin máscaras y todo eso. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes de Pasión Italiana y ha sido un honor trabajar con ustedes hasta hoy y espero que las cosas puedan mejorar en los próximos meses y para empezar otra vez con una nueva estación de la vida que nos espera. Entonces, esperamos. Nos vemos pronto. Mucha Muchas suerte gracias a para todos. todos y una feliz tarde y buen provecho, buen apetito para los que tienen que comer, incluidos. Nos vemos. Ya estamos en cena. Adiós.